Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenido, querido oyente, a este viaje mágico a través de los cuentos de hadas del Libro Rojo de las Hadas de Andrew Lang. Prepárate para descubrir mundos llenos de aventuras, criaturas fantásticas y lecciones inolvidables. Comencemos. Minikin. Érase una vez una pareja muy necesitada que vivía en una terrible cabaña en la que no había nada salvo negras penas. No tenían nada para comer ni leña para el fuego, pero si bien no tenían nada, al menos tenían la bendición de Dios en cuanto a hijos se refiere, pues cada año les mandaba uno más. El hombre no estaba precisamente dando de brincos por esto. Siempre estaba refunfuñando y de mal humor, y pensaba que a él le parecía que ya eran demasiados estos regalitos del cielo. De modo que antes de que naciera uno más, se fue al bosque a buscar leña, diciendo que no quería ver al nuevo bebé. Añadió que bien podría escucharlo cuando comenzara a llorar por hambre. En cuanto nació el bebé, comenzó a mirar por la habitación. «Querida madre», le dijo, «dame algunas ropas viejas de mis hermanos y comida suficiente para algunos días, y me iré al mundo a buscar fortuna, pues según veo ya tienes suficientes hijos». «Vaya por Dios, hijo mío», exclamó la madre, «eso no será posible, aún eres muy pequeño». Pero la pequeña criatura estaba decidida a hacerlo. Le suplicó tanto a su madre que ella se vio obligada a darle algunos harapos y a prepararle un poco de comida. Entonces el pequeño se fue a probar suerte por el mundo. Pero poco antes de que saliera de la casa había nacido otro niño, el cual también miró por la habitación y dijo: «Querida madre, dame algunas ropas viejas de mis hermanos y comida suficiente para algunos días, y me iré al mundo a buscar a mi hermano gemelo, pues según veo ya tiene suficientes hijos». «Vaya por Dios, hijo mío», exclamó la madre, «eso no será posible, aún eres muy pequeño». Pero su objeción fue inútil, pues el pequeño le pidió y le suplicó tanto que lo dejara ir, que le consiguió unos harapos y un atado de provisiones, y así salió con hombría al mundo dispuesto a hallar a su hermano gemelo. Cuando el más chico había caminado un buen tramo, vio a su hermano cerca, así que le llamó y le pidió que se detuviera. «Espera un momento. Vas corriendo como si fueras a apostar, pero deberías haber esperado a tu hermano menor antes de echarte a correr al mundo». De modo que el mayor se detuvo, volvió la mirada hacia atrás, y cuando el otro lo alcanzó y le confirmó que era su hermano, le dijo: «Pero por ahora sentémonos y veamos qué clase de comida nos ha dado nuestra madre». Después de comer y descansar, siguieron caminando hasta que llegaron a un riachuelo que pasaba por una verde pradera. Ahí el menor de los hermanos propuso que debían bautizarse el uno al otro. «Como salimos muy rápido de la casa, no tuvimos tiempo de hacerlo antes», añadió. «¿Cómo te quieres llamar?», preguntó el hermano mayor. «Me quiero llamar Minikin», dijo el otro. «¿Y tú cómo te quieres llamar?». «Yo me quiero llamar Rey Pippin». Se bautizaron el uno al otro y siguieron su marcha. Al cabo de un rato llegaron a un cruce de caminos y ahí acordaron separarse para que cada quien tomara su propio rumbo. Y así lo hicieron, pero apenas llevaban un poco más de camino andando cuando volvieron a encontrarse, así que una vez más se separaron, pero poco más adelante coincidieron. Esta vez tardaron más en darse cuenta, y lo mismo ocurrió una tercera vez. De manera que acordaron que cada uno escogería un sentido diferente. Uno iría al este y el otro al oeste. «Si alguna vez estás en apuros o necesitas algo», dijo el hermano mayor, «llámame 3 veces e iré en tu ayuda, pero no debes llamarme salvo que estés en gran necesidad». «En ese caso no nos veremos por un buen tiempo», dijo Minikin, y ambos se despidieron. Minikin se dirigió hacia el este y Rey Pippin al oeste. Minikin había caminado bastante cuando encontró una vieja bruja jorobada que solo tenía un ojo.
el cual le robó Minikin. ¡Ay! ¡Ay, mi ojo! ¿Qué le pasó a mi ojo? ¿Qué me darás a cambio de que te devuelva tu ojo?, dijo Minikin. Te daré una espada que es capaz de vencer a todo un ejército, sin importar qué tan grande sea, le dijo la mujer. Dámela. La vieja bruja le dio la espada y así recobró su ojo. Minikin siguió adelante y al cabo de un tiempo encontró a otra vieja bruja jorobada que tenía un solo ojo. Minikin se lo robó. ¡Ay, ay de mi ojo! ¿Qué le pasó a mi ojo? ¿Qué me darás a cambio de que te devuelva tu ojo?, dijo Minikin. Te daré un barco con el que podrás navegar por agua dulce o salada, sobre colinas y valles profundos, dijo la vieja. Dámelo. La vieja le dio un barco tan pequeño que cabía en el bolsillo, y así recobró su ojo. Cada uno tomó su camino. Al cabo de un rato encontró a una tercera bruja jorobada que tenía un solo ojo. Minikin se lo robó, y cuando la mujer gritó de dolor y preguntó qué le había pasado a su ojo, aquel le preguntó qué le daría a cambio de recuperar su ojo. Te daré el arte de preparar 100 maltas de cerveza de un solo golpe. Así fue que a cambio de enseñar dicho arte, la vieja bruja recuperó su ojo y ambos partieron por caminos distintos. Y cuando Minikin llevaba un poco más de camino andando, quiso probar lo que podía hacer su barco. Así que lo sacó del bolsillo, metió un pie en su interior y el barco creció. Pero cuando metió los 2 pies, el barco se hizo tan grande como todos los barcos que navegan por el mar. Entonces dijo: Ahora ve y navega por agua salada y agua dulce, sobre colinas y valles profundos, y no pares hasta que hayas llegado al palacio del rey. Y al instante el barco zarpó y se fue volando con la misma ligereza con la que vuelan las aves, y se detuvo cuando llegó al palacio del rey. Muchas personas vieron a Minikin llegar a bordo de su barco desde las ventanas del palacio. Estaban tan asombrados que salieron corriendo para ver qué clase de hombre podría navegar en un barco que volaba. Pero mientras llegaban hasta él, Minikin había guardado su barco en el bolsillo nuevamente, pues al momento de salir del barco, éste recuperaba su pequeño tamaño, el mismo que tenía cuando se lo dio la vieja. Así, los que llegaron corriendo desde el palacio del rey no pudieron ver nada salvo a un pequeño niño en harapos que estaba ahí junto a la orilla del mar. El rey le preguntó de dónde venía, pero el niño dijo que no lo sabía ni tampoco podía decirle cómo había llegado hasta ahí. Pero le pidió al rey que le ofreciera un lugar dentro del palacio. Le dijo que si no había algo específico para él, bien podía ir por leña y agua para los ayudantes de cocina. Cuando Minikin llegó al palacio, vio que todo estaba adornado con mantas negras, tanto al exterior como al interior del palacio, de arriba a abajo, así que le preguntó al ayudante de cocina a qué se debía eso. La hija del rey ha sido prometida a 3 trolls y el próximo jueves por la noche uno de ellos va a venir a recogerla. Ritter, el rojo, ha dicho que él podía liberarla, pero quién sabe si podrá. Así que ya te imaginarás lo acongojados que estamos todos. Llegó el jueves y Ritter el rojo acompañó a la princesa a la orilla del mar, pues ahí es donde iría a recogerla el troll. Él estaría a su lado para protegerla. Sin embargo, lo más probable es que no pudiera hacerle mucho frente al troll, pues ni bien se había sentado la princesa sobre una roca, Ritter había escalado el primer árbol que encontró y se había ocultado en el follaje. La princesa lloraba y le pidió que no la dejara sola, pero a Ritter el rojo no pareció importarle mucho. «Es mejor que muera uno que mueran 2», le dijo. Mientras tanto, Minikin le había pedido permiso al ayudante de cocina para ir a dar una vuelta por la orilla del mar. «¿Y qué vas a hacer tú en la orilla del mar?», le preguntó la ayudante de cocina. «Nada se te ha perdido ahí». «Tal vez sí, querida mía. Déjame ir, por favor. Quiero ir a jugar con los otros niños». «Está bien, pero
quiero que regreses antes de la hora en que tenemos que meter la olla en el fuego para la cena y poner la carne en el asador, y no olvides traer un buen tanto de leña para la cocina». Minikin prometió cumplir con todo y se fue. Apenas llegó al lugar donde la hija del rey estaba sentada, llegó el troll silbando y haciendo escándalo. Era tan grande y fornido que daba miedo, y tenía 5 cabezas. «¡Fuera de aquí!», le dijo el troll. «Tú fuera de aquí», le dijo Minikin. «¿Sabes pelear?». «Si no sé, puedo aprender». Entonces el troll soltó un tremendo golpe con una barra de hierro que traía en la mano, haciendo que los pedazos del suelo volaran más de 5 metros por el aire. «Bah, eso no es nada. Ahora verás un golpe mío». Y entonces Minikin tomó la espada que le había dado la vieja bruja, y en un momento las 5 cabezas del troll cayeron en la arena. Cuando la princesa se vio en libertad, no se dio cuenta de lo que hacía, y se puso a bailar y a dar brincos. «Ven y descansa tu cabeza sobre mi regazo», le dijo la princesa, y cuando Minikin se quedó dormido, la princesa le puso un vestido dorado. Cuando Ritter el Rojo vio que ya no había ningún peligro, no tardó ni un instante en bajar del árbol. Entonces amenazó a la princesa hasta que la obligó a prometer que diría que había sido él quien la había rescatado. Le dijo que si no decía eso, la mataría. Entonces recogió la lengua y los pulmones del troll y los metió en su pañuelo, y llevó a la princesa de regreso al palacio del rey. Al llegar, todo el honor que le faltaba le fue conferido, pues el rey no sabía cómo exaltarlo más y siempre lo mantuvo a su derecha cuando estaban a la mesa. En cuanto a Minikin, primero fue al barco del troll, de donde extrajo una buena cantidad de aros de oro y plata, y luego volvió al palacio del rey. Cuando la ayudante de cocina vio toda esa cantidad de oro y plata, casi se muere. «Mi querido amigo, ¿de dónde has sacado todo esto?», le preguntó, pues temía que lo hubiera obtenido por algún medio deshonesto. «Fui a casa un momento y estos aros se cayeron de una cubeta que transportaba, así que decidí recogerlos y traerlos para ti». En cuanto la ayudante de cocina escuchó que eran para ella, no hizo más preguntas. Le dio las gracias a Minikin y todo volvió a estar bien. El siguiente jueves todo ocurrió del mismo modo. Todos estaban tristes y afligidos, pero Ritter el Rojo dijo que si había sido capaz de liberar a la princesa de su compromiso con un troll, bien podría hacerlo de nuevo, y escoltó a la princesa a la orilla del mar. Pero tampoco le hizo mucho daño a este troll, pues cuando llegó el momento en que el troll podría aparecer, dijo igual que antes: «Mejor que muera uno a que mueran dos», y volvió a subirse al árbol para esconderse. Minikin volvió a pedirle al ayudante de cocina que lo dejara ir a dar una vuelta por la orilla de la playa. «¿Y qué vas a hacer ahí?», le preguntó la ayudante de cocina. «Por favor, déjame ir», insistió. «Tengo muchas ganas de ir a jugar con los otros niños». Al igual que la vez anterior, la ayudante de cocina le dio permiso de salir, pero antes le hizo prometerle que estaría de vuelta para la hora en que había que darle vueltas al asado y que traería un buen tanto de leña. En cuanto Minikin llegó, apareció el segundo troll a toda prisa, silbando y haciendo escándalo. Era 2 veces más grande que el troll anterior y tenía 10 cabezas. «¡Ataca!», exclamó el troll. «Tú primero», dijo Minikin. «¿Sabes pelear?», rugió el troll. «Si no, puedo aprender», respondió Minikin. Y entonces el troll soltó un golpe tremendo con su barra de hierro, que era aún más grande que la que tenía el primer troll, de manera que los pedazos del suelo brincaron 10 metros en el aire. «Bah», exclamó Minikin, «eso no es nada. Ahora verás uno de mis golpes». Entonces tomó su espada y atacó al troll cortándole las 10 cabezas que cayeron en la arena. Y de nuevo la hija del rey le dijo que descansara un momento sobre su regazo. Mientras éste lo hacía, la princesa lo cubrió con unas vestiduras de plata. Cuando Ritter el Rojo vio que ya no había ningún peligro, no tardó ni un instante en bajar del árbol,
Entonces amenazó a la princesa hasta que la obligó a prometer que diría que había sido él quien la había rescatado. Le dijo que si no lo hacía, la mataría. Entonces recogió la lengua y los pulmones del troll y los metió en su pañuelo y llevó a la princesa de regreso al palacio del rey. Todo era alegría en el palacio, como era de esperarse, y el rey no sabía cómo honrar más a Ritter el Rojo. Por su parte, Minikin tomó consigo una buena cantidad de aros de oro y plata del barco del troll. Cuando volvió al palacio del rey, la ayudante de cocina le preguntó de dónde habría podido sacar esa cantidad de oro y plata, pero Minikin le dijo que había ido un momento a casa y que al transportar unas cubetas, estos aros se habían caído y que había decidido traérselos como regalo. La noche del jueves siguiente transcurrió igual que las 2 ocasiones anteriores. Todo en el palacio del rey estaba decorado con mantas negras y todos estaban tristes y angustiados. Pero Ritter el Rojo decía que no había ninguna razón para sentirse así, pues si ya había liberado a la princesa en 2 ocasiones de los trolls, sin duda podría hacerlo con facilidad una tercera vez. Ritter el Rojo acompañó de nuevo a la princesa, pero cuando llegó el momento de que el troll llegara, se subió una vez más al árbol para esconderse. La princesa lloró y le pidió que no la dejara sola, pero todo fue en vano. Él se mantuvo en lo dicho: mejor que muera uno a que mueran 2. Y también esa noche Minikin pidió permiso para ir a la orilla del mar. ¿Qué vas a hacer ahí?, preguntó la ayudante de cocina. Sin embargo, él insistió hasta que consiguió el permiso, pero a condición de que volviera a la cocina a la hora en que se debía dar vueltas al asado. En cuanto Minikin llegó, apareció el tercer troll a toda prisa, silbando y haciendo escándalo. Era mucho, mucho más grande que los trolls anteriores y tenía 15 cabezas. ¡Ataca!, exclamó el troll. Tú primero, dijo Minikin. ¿Sabes pelear?, rugió el troll. Si no, puedo aprender, respondió Minikin. Entonces te voy a enseñar, le dijo el troll, y soltó un golpe tremendo con su barra de hierro, que era aún más grande que la que tenía el primer troll, de manera que los pedazos del suelo brincaron 10 metros en el aire. —¡Bah! —exclamó Minikin—, eso no es nada. Ahora verás uno de mis golpes. Entonces tomó su espada y atacó al troll cortándole las 15 cabezas, mismas que cayeron en la arena. Una vez más la princesa quedó libre y le dio las gracias a Minikin por haberla salvado. «Recuéstate un momento sobre mi regazo», le dijo, y mientras él descansaba, ella le puso encima una capa de latón. «¿Cómo vamos a hacer para que esta vez se sepa que fuiste tú quien me salvó?», preguntó la princesa. «Cuando Ritter el Rojo te haya llevado a casa y haya dicho que fue él quien te rescató, pedirá tu mano y la mitad del reino. Pero cuando el día de tu boda te pregunten quién quieres que sea tu escanciador, le vas a decir: quiero que sea el chico harapiento que trae leña y lleva agua al ayudante de cocina. Y cuando esté llenando sus copas, derramaré una gota en el plato de Ritter, pero ninguna en el tuyo. Y él se va a enojar y seguramente me golpeará. Esto va a suceder 3 veces, y en la tercera vez tú vas a decir: ¡qué vergüenza que te atrevas a pegarle al dueño de mi corazón! Él es quien me rescató de los troles, y es él a quien tendré por esposo». Luego Minikin volvió al palacio del rey como lo había hecho antes, pero primero fue al barco del troll y tomó una buena cantidad de oro, plata y varias joyas, de las cuales separó los aros de oro y plata y se los regaló al ayudante de cocina. Ritter el Rojo vio que ya no había peligro y bajó del árbol. Luego amenazó a la hija del rey para que dijera que había sido él quien la había rescatado una vez más. Dicho esto, llevó de vuelta a la princesa con el rey. En el palacio, Ritter el Rojo encontró más honores que nunca. El rey no sabía de qué manera honrar al caballero que había rescatado a su hija de 3 troles, así que decidió que se casara con la princesa y recibiera la mitad del reino. El día de la boda, la princesa pidió que el muchacho que trabajaba en la cocina
transportando agua y leña, fuera el escanciador en el festín. ¿Y por qué quieres que ese harapiento y mugroso sea el escanciador?, le preguntó Ritter el Rojo, pero la princesa se limitó a insistir en que fuera él y nadie más. Su petición fue aceptada, y todo sucedió tal como lo habían acordado la princesa y Minikin. Este derramó una gota en el plato de Ritter el Rojo, pero ninguna en el de la princesa. Ritter el Rojo perdió los estribos y le dio un golpe a Minikin por cada vez que éste derramó una gota de vino. Con el primer golpe se le cayeron los harapos que Minikin solía llevar cuando estaba en la cocina. Al segundo golpe se le cayó la capa de latón. Al tercero, las vestiduras de plata. Y de pronto Minikin se mostró con unas ropas de oro espléndidas y relucientes. En ese momento la princesa dijo: «¡Qué vergüenza que te atrevas a pegarle al dueño de mi corazón! Él es quien me rescató de los troles, y es él a quien tendré por esposo». Ritter el Rojo juró que él la había rescatado, pero el rey dijo: «Quien haya liberado a mi hija deberá tener alguna prueba de su hazaña». Entonces Ritter fue corriendo por el pañuelo en el que tenía los pulmones y la lengua del troll, y Minikin fue por todo el oro, plata y las joyas que había tomado de los barcos de los trolls. Ambos colocaron sus pruebas frente al rey. «Aquel que tenga como posesiones oro, plata y diamantes debe ser quien ha matado al troll, pues en ningún otro lado se puede uno hacer de estas cosas», dijo el rey, y Ritter el Rojo fue arrojado al pozo de las serpientes, mientras que Minikin se quedó con la princesa y la mitad del reino. Un día en que el rey daba un paseo con Minikin, éste le preguntó si no había tenido más hijos. «Sí, tengo otra hija, pero el troll se la llevó porque no hubo nadie que pudiera rescatarla. Una de mis hijas ya es tuya, pero si pudieras liberar a la otra, también te la daría junto con la otra mitad del reino». «Puedo intentarlo», dijo Minikin, «pero para ello necesito una cuerda de hierro que mida 500 nudos de largo y también 500 hombres que me acompañen y provisiones para 5 semanas, pues es un largo viaje». Así que el rey dijo que podría conseguir todo eso, pero que no tenía un barco lo suficientemente grande para transportarlos a todos. «Pues yo tengo mi propio barco», dijo Minikin, y sacó del bolsillo el que le había dado la vieja bruja. El rey soltó la carcajada, pues creyó que se trataba de una broma, pero Minikin le dijo que le diera lo que él le había pedido, ya que luego vería algo muy especial. Al cabo de unos días, el rey le consiguió a Minikin todo lo solicitado. Lo primero que hizo fue pedirles que subieran la cuerda de hierro al barco, pero no había nadie que fuera capaz de levantarla, y solo había espacio suficiente para 1 o 2 hombres en aquel barco tan pequeño. Entonces Minikin tomó la cuerda y subió apenas una parte de la misma a bordo, y a medida que subía más de la cuerda, el barco se hacía más y más grande, hasta que fue tan grande que la cuerda, los 500 hombres, las provisiones y el propio Minikin cupieron muy bien. «Ahora ve y navega por aguas saladas y agua dulce, sobre colinas y valles profundos, y no pares hasta que hayas llegado a donde está la hija del rey», dijo Minikin, y el barco zarpó, alejándose de la tierra y el agua hasta que el viento silbó y envolvió la nave. Después de viajar bastante lejos, el barco se detuvo a mitad del mar. «Hemos llegado, pero no sé muy bien cómo vamos a regresar», dijo Minikin. Entonces tomó la cuerda de hierro y ató uno de los extremos a su cintura. «Ahora me sumergiré hasta el fondo, pero cuando quiera volver a la superficie, daré un jalón a la cuerda. Será entonces cuando todos deberán tirar como un solo hombre. Si no lo hacen, será el fin de mi vida, pero también de la suya». Acabó de decir estas palabras y se arrojó al mar rodeado de burbujas amarillas. Se hundió más y más hasta que llegó al fondo. Ahí encontró una gran colina con una puerta y decidió entrar. Vio a la otra princesa que bordaba, pero en cuanto vio a Minikin, dio unas cuantas palmadas y exclamó: «¡Alabado sea el cielo! No había visto a un cristiano desde que llegué aquí». «He venido a rescatarte», dijo Minikin. «Ay, me temo que no podrás hacerlo», dijo la hija del rey. «Ni siquiera lo pienses.
Si el troll te ve, te matará. Y ya que lo mencionas, ¿dónde está? Me gustaría verlo. Entonces la hija del rey le dijo que el troll había salido en busca de alguien que pudiera preparar 100 maltas de cerveza de un solo golpe, pues el troll tendría un festín y con menos de esa cantidad no podría emborracharse. Yo puedo hacer eso. Si al menos el troll no tuviera tan mal carácter, se lo diría, dijo la princesa, pero es tan malo que apenas te vea te partirá en 1000 pedazos. Creo que buscaré una manera de decírselo. Mientras tanto, podrías esconderte en el armario. Luego veremos qué sucede. Minikin se escondió, y poco después entró el troll. Vaya, aquí huele a sangre de cristiano, dijo el troll. Así es, un ave que pasó volando sobre la casa traía un hueso de cristiano en el pico, y lo dejó caer por nuestra chimenea, dijo la princesa. Me di prisa por sacarlo, pero aún así debe haber quedado el olor. Eso debe ser, dijo el troll muy molesto. La princesa le preguntó si había encontrado a alguien que pudiera preparar 100 maltas de cerveza de un solo golpe. No, no hay nadie que pueda hacer eso, le respondió el troll. Hace poco vino un hombre que dijo que podía hacerlo. Pero qué lista eres, le dijo el troll. ¿Cómo pudiste dejarlo ir? Deberías saber que yo estaba buscando precisamente a alguien como él. Pues no lo dejé ir, pero como el troll tiene tan mal carácter, lo escondí en el armario, por si el troll no ha encontrado a nadie más. El hombre sigue aquí. ¡Que venga!, dijo el troll. Cuando Minikin entró, el troll le preguntó si era cierto que podía preparar 100 maltas de un solo golpe. Así es, respondió Minikin. Está muy bien que te haya encontrado, dijo el troll. Ponte a trabajar en este momento, pero que el cielo se apiade de ti si no preparas una cerveza fuerte. Va a quedar muy buena, dijo Minikin, pero voy a necesitar la ayuda de más trolls para cargar las cosas. Entonces llegaron muchos, todo un enjambre de trolls, y la preparación de la cerveza comenzó. Cuando estuvo lista, todos estaban ansiosos por probarla. Primero el troll y luego los ayudantes, pero Minikin había hecho la cerveza tan fuerte que todos cayeron muertos como moscas tan pronto la probaron. Al final no quedó nadie salvo una vieja bruja que estaba escondida detrás de la estufa. «Pobre criatura», le dijo Minikin, «tú también vas a probar esta bebida igual que los demás», le dijo, y extrajo un poco más de la cerveza que aún quedaba, la vertió en un tazón para la leche, se la dio, y así se deshizo de todos. Mientras Minikin miraba a su alrededor, descubrió un cofre enorme. Lo tomó y lo llenó con oro y plata, y luego ató la cuerda a su cintura, a la princesa y al cofre, y tiró de ella con toda su fuerza. Los hombres los subieron a cubiertas sanos y salvos. Una vez arriba del barco, Minikin dijo: «Ahora ve y navega por agua salada y agua dulce, sobre colinas y valles profundos, y no pares hasta que hayas llegado al palacio del rey». Y al instante zarpó el barco, tan rápido que dejó una estela de espuma amarilla alrededor. Cuando aquellos que estaban en el palacio del rey vieron el barco, no tardaron un segundo en ir a recibir con música y canciones a Minikin. Mucha era la felicidad de todos, pero ninguna como la del rey, pues había recuperado a su otra hija. Sin embargo, Minikin no estaba tan feliz como antes, pues ahora las dos princesas querían quedarse con él, y él solo quería a la princesa que había rescatado primero, que era la menor. Se la pasaba caminando de un lado a otro, pensando cómo podría hacer para quedarse solo con ella, sin hacer algo que resultara ofensivo para la otra hermana. Un día, mientras caminaba meditando estas cuestiones, se le ocurrió que si su hermano Rey Pippin estuviera con él, todo se arreglaría, pues eran idénticos y nadie podría notar la diferencia entre uno y otro. Así su hermano podría quedarse con la otra princesa y con la mitad del reino. En cuanto a él, la otra mitad del reino le parecía más que suficiente. En cuanto tuvo esta idea, salió del palacio y llamó a Rey Pippin, pero nadie acudió a su llamado. Volvió a llamarlo una segunda vez, un poco más fuerte, pero nadie acudió.
Entonces Minikin lo llamó por tercera vez, con todas sus fuerzas, y ahí al instante se apareció su hermano. «Te dije que me llamaras solo si era un asunto de extrema necesidad», le dijo a su hermano, «y aquí no veo nada ni a nadie que pueda hacerte daño». Al decirle esto último, le dio tal golpe a Minikin que éste rodó por el piso. «¡Qué vergüenza que te atrevas a golpearme!», dijo Minikin. «Primero gané una princesa y la mitad del reino. Luego gané a la otra princesa y la otra mitad del reino. Y ahora, cuando pensé que sería buena idea darte a una de las princesas y la mitad del reino, te apareces y me golpeas. ¿Cuál es el motivo?». Cuando Rey Pippin escuchó esto, le pidió perdón a su hermano. Se reconciliaron y volvieron a ser como amigos. «Ahora bien», dijo Minikin, nos parecemos tanto que nadie puede diferenciarnos, así que simplemente intercambiemos nuestra ropa y ve al palacio. Entonces las princesas creerán que soy yo y acudirán a recibirte. La primera en besarte será tuya, y yo me quedaré con la otra». Minikin sabía que la hermana mayor era la más fuerte, y por ello imaginó cómo ocurrirían las cosas. Rey Pippin aceptó el trato. Intercambió sus ropas con las de su hermano y fue al palacio. Cuando entró, las hermanas creyeron que era Minikin, y ambas acudieron corriendo a recibirlo. Pero la mayor, que era más grande y fuerte, empujó a su hermana y rápidamente abrazó a Rey Pippin por el cuello y lo besó. Así fue que la tomó por esposa y Minikin a la hermana menor. Es fácil imaginarse que hubo una boda doble y que ésta fue tan fastuosa que se habló de ella en los 7 reinos. Y así finalizan las aventuras de Minikin, este antiguo cuento de hadas noruego que también fue recopilado por Peter Christian Asbjørnsen y Jørgen Moe en su obra Norske Folkeeventyr. Bien, esta historia fue fantástica, tuvo todo lo que tenía que tener un cuento de hadas, ¿verdad? Aventuras, magia, cosas imposibles. La verdad que me encantó, fue fantástica la aventura de Minikin y además deja abierta la imaginación a lo que le pudo haber pasado a su hermano, ¿verdad? También podríamos encontrar otra versión. Bueno, nada, me pareció una hermosa historia, espero que la hayan disfrutado. Mañana vamos a continuar porque esto no termina acá, así que los voy a estar esperando. Les agradezco siempre infinitamente que estén acompañándome y les invito a suscribirse, a dejar likes y comentar acerca de Minikin. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Les fue chocante que haya sido un pequeño niño el que tuvo todas estas aventuras? Nunca se aclara qué edad tenían las princesas. Tal vez hayan sido niñas, tal vez no, eso no lo sabemos. O tal vez el niño, evidentemente al ser una especie de niño mágico, iba creciendo a una velocidad mayor de la normal. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo se imaginaron esta cuestión de la edad de Minikin? Quisiera leer sus comentarios en las cajitas de texto, así que los voy a estar esperando. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.